Shalom Abraham, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 22 del Tratado de Sanedrín. Nos dice la Mishnah, en Rochvin al Suso, no se puede montar sobre el caballo del rey. Ven Yoshvin Malkisó, no se puede uno sentar en su silla. Ven Mishtamshim be Sharbito, y no se puede utilizar su cetro. Ven Roinoto, que Shu Mistaper, no se le ve cuando va al peluquero. Velo, que Shu Arum, ni tampoco cuando está desnudo. Velo que Shu Betamel ni tampoco cuando está en la casa de baños. Shenemar, porque dice el versículo, todas estas leyes están relacionadas con ¿qué? Som tasim aleja melech. Poner, habrás de poner sobre ti un rey. Shetee emató aleja, es decir, tienes que tener temor del rey y verlo en esta serie de circunstancias o utilizar esta serie de objetos que son suyos, reduciría ese temor. Nos dice la Gemara. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yaakov que dijo Rabbi Yohanan. Abishag, la mujer llamada Abishag, la Shunamita, Muteret Lishomo, estaba permitida para Shlomo, para que se case con ella. Veasura la Adonilla, y estaba prohibida para Adonilla. Muteret Lishomo, permitida para Shlomo de Melech allá, porque Shlomo era rey. Un Melech, Mishtamesh, Be Sharbito Shel Melech, y el rey puede servirse de aquello que fue usado por otro rey. Veasura la Adonilla de Hediot, y estaba prohibida para Adonilla, porque es una persona normal, es un civil de Hediotu. ¿Quién es esta Abishag? Abishag, cuando el rey David llegó a la anciandad, tenía mucho frío y por más que lo cubrían, no conseguían calentar al rey David. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron una joven que se acostase a los pies del rey David para calentarle con el calor corporal. Esta joven fue Abishag la Shunamita. David no tuvo relaciones con ella, pero puesto que estuvo al servicio del rey, quedó prohibida para cualquiera que no sea un rey. Y por eso Shlomo pudo usarla. Y Adonijah, el otro hijo del rey David, que quiso ser rey pero no pudo ser rey, no pudo, a pesar de que se quería casar con él. Para Abishag Maihi, ¿quién es esta Abishag? Está escrito, de Amela David Zaken, Babayamim, el rey David era anciano, entrado en años, en días, y lo tapaban con prendas y no se calentaba. Vayamerulo Abadab, dijeron sus siervos, Yibakshu, busquemos para el rey una nahara, una joven, y estará a sus pies, y, y va a ser quien le cubra para que tenga calor. Uktivi está escrito, Vayabakshu, nahara Yafa, y buscaron una joven bella, y encontraron a Abishag. Ukti, está escrito, Veanara Yafat Meod, la joven era muy bella, Bateira Medesogenet, y fue la que cubrió al rey, Bateshete, y lo sirvió. Y el rey no supo de ella, es decir, no tuvieron relaciones. Explica la Amara lo que ocurrió. Amra dijo a Abishag a David, dice, Ninseban, es decir, cásate conmigo, ya que estoy aquí, dormimos juntos aquí en la misma habitación y todo, cásate conmigo. Amarla le dijo David, Asirt li. Estás prohibida para mí. ¿Por qué? Porque ya tengo 18 mujeres, no puedo tener 19. Ambrale le dijo a Bishag, dice, Hasra le ganva nafshe de shelama nakit. Dice, ¿acaso al ladrón cuando no tiene a quien robar, dice que no tiene ganas de robar? Es decir, tú podrías casarte tranquilamente con una mujer más o divorciar a alguna de tus mujeres y casarte conmigo. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que ya eres viejo, no tienes fuerza para estar con una mujer. Amarleu les dijo, David, que Kirú le Batsheva, llamada Batsheva, su esposa Batsheva, la madre de Shlomo. Y está escrito, Batabó Batsheva era Melech a Hadra. Vino Batsheva a ver al rey, al cuarto. Amar viuda, Amarrab, dijo la viuda, no morirá. Beotasha Kinja Batsheva Bishloshesre Mapot. Se limpió Batsheva con 13 toallas, es decir, que tuvo 13 veces relaciones. El rey sí tenía fuerza para ello. Amar Rab Shamen Baraba, dijo Rab Shaman Baraba, Boure, Benimira, Kama Kashin, Girushin, cuán duro son los divorcios. ¿Por qué? Share David Amelech,
Es decir, al rey David, No he encontrado ninguna lista llamada Melaba Boat. Vale, no lo hago. al rey David le permitieron estar isolado con una mujer que no era su esposa, velo y tiruló le garesh y no le permitieron divorciar. Es decir, lo fácil hubiese sido que divorciase a una de sus mujeres y se casase con Abishag. Los sabios dijeron, es preferible que te isoles con Abishag sin estar casado con ella antes que divorciar a alguien. Amar Rabbi Elazar dijo Rabbi Eliezer, perdón, Kola Megaresh todo aquel que divorcia a su esposa, a Rishonah, su primera esposa, a Filu a Misbeach, morir al de Maot. Incluso el altar llora por ella. Tiene de mar, como dice el versículo, Zot, Shenit, Tasu, Kisot, Dim'a, Ed Misbach Hashem, Bechi, Va'anaka, Me'en Od, Peanot, El Mincha, de la caja de son Yethem. Es decir, dice, ya así la segunda vez que vais a hacer, vais a tapar el altar de Hashem de lloros y de desolación. Sí, dice, y ya no tengo ganas de recibir la minja de vosotros, las ofrendas. Octi, está escrito, Bamartem, Alma, al ki Hashem, Eid, Baneja, Uben, Eshet, Neureja. Dice, ¿por qué? Nitkasá a Misbeach ben Emaot, porque se cubrió el altar de lágrimas, por aquello que Hashem testificó o demostró, Beneja Uben Eshet Neureja, que vio él entre tu esposa y la esposa de tu juventud, es decir, entre tú y la esposa de tu juventud, es decir, tu primera esposa. Shelata, Bagatta, va que tú la engañaste, Vehi, Jabarteja Eshet Beriteja. Y así destruiste a la mujer de tu padre. Muy bien. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Veitema, y hay quienes dicen que fue Rabbi el Azar, en Ishtosh el Adam Meta, el Emken, Mebakshin, Mimenu Mamón. Es decir, hay quien dice, que fue Rabbi el Azar, dijimos que dijo, que la mujer de una persona no muere, ¿sí? A no ser que vengan a reclamarle dinero que él hizo la promesa de pagar o que hizo una donación, un neder, un juramento, ¿sí? Véanlo, y no tiene cómo pagar. En el mar, como dice el versículo, Viven lejale shalem, lama yikach ma mishkabeja, mi tachteja. Es decir, si no tienes cómo pagar, ¿sí? Yo voy a tomar la esposa que está abajo de ti, es decir, tú, el lugar donde tú te duermes, donde tú reposas, que está debajo de ti, es decir, tu esposa. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Kol Adam, Shemeta Ishto Rishonah, todo aquel cuya esposa muere primero, que Ilu Harab Bet Amikdash llamado como si se hubiese destruido el Bet Amikdash en sus días, Sheneemar, como dice el versículo, Ben Adam, Hineni Lokeach Mimecha, Et Mahmad Eneja, Memagefa, Lot Ispod, Velot Tivke, Velot Abo de Maatej. Es decir, le dice el Hashem al profeta Yehezkel, creo que es. Le dice, Ben Adam, así es como lo llama, he aquí que yo voy a tomar de ti el, la niña de tus ojos, aquello que tú deseas tanto con tus ojos, con una epidemia, no hagas esped, no hagas elegías y no llores y que no vengan a ti las lágrimas. Y está escrito, Vadaber el Aham Boker, Batamot Ishti Baerev. Yo le dije al pueblo en la mañana y mi esposa murió en la noche. Es decir, que vino y le dijo, para demostrar cómo me siento yo por destruir el Bet HaMikdash, entonces tú vas a sentirlo a través de que vas a perder a tu esposa. Entonces, Caimá, a Nebuá, así se cumplió la profecía que tomó de él aquello que adoraban sus ojos. Uktig está escrito, Hineni mehalel et mikdashi, yo voy a profanar mi santuario, Geonus dechem, Mahmad enechem, aquello que añoran vuestros ojos. Amar Rabbi Alexandri, dijo Rabbi Alexandri, Kol Adam, Shemeta Ishto Beyamav, todo aquel cuya esposa muere en su vida,
Olam hashach be'ado. Se le oscurece el mundo. Shenemar or hashach be'aolo. La luz se oscureció en su tienda. Aholó, su tienda es su esposa. Neró alab yid'eja. Rabbi Yossi bar Hanin Amar, Rabbi Yossi dijo de Rabbi Hanan que dijo, también pesi'otav mitkatzerot. Sus pasos se acortan. Shenemar, como dice el versículo, yitzeru tzade o no. Se acortaron los pasos. Rabbi Abau, Amar dijo Rabbi Abau, también Atzatón Ofelet, es decir, deja de poder dar buenos consejos. Shenemar, como dice el versículo, va tashlicheu atzato, es decir, tiraron abajo su consejo. Amar Rabba, Barbajana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbajana, el nombre de Rabbi Yohanan, caché le zavgan, es decir, es tan difícil conseguir emparejar a un hombre y una mujer que quería Yansuf, como la apertura del Mar Rojo. Shenemar, como dice el versículo, Elohim Moshiv Yehidim Baita. Dios deja solos a los que están solos en casa. Y después dice, Motzi Asirim Bakosharot. Es decir, que saca al pueblo de Israel, a los que están Asirim, los que están presos. Es decir, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, los que están solos en casa, y por el otro lado están los que saca al pueblo de Egipto. Ahora, pregunta de Mara, Eni, ¿y acaso es así? ¿Acaso es correcto decir que hacer ese emparejamiento es como la salida de Egipto y que es algo que sale fuera de la naturaleza? La viuda, Rab dijo la viuda en nombre de Rab, un Kodem Yezira Tabalad, 40 días antes de la formación del bebé, Bat Kol Yotzei sale un eco celestial y dice, Beomeret, Bat Ploni, Le Ploni, fulanita para fulanito. Entonces responde la cámara y dice, lo no hay dificultad. Ah, Bezibuk Grisho. Ah, Bezibuk Sheni. Uno es para su primer emparejamiento y otro es para el segundo. El primero es tan difícil como Kriyat Yamsuf. Perdón, el primero es el que sale la voz celestial y dice fulanito para fulanita. Pero el segundo, que ver en Zibuk Kabu. Y ese es tan difícil como la apertura del mar. Pero el segundo, ya no hay un Zibuk Kabu, ya no hay una pareja que está establecida. Amar Rav Shmuel Bar Nachman, dijo Rav Shmuel Bar Nachman, Lekol yesh temura. Cada cosa tiene temura, es decir, algo que lo intercambia. Hutz me eshet neurim, salvo la primera esposa. Shenemar, como dice el versículo, dice, ve eshet neurim kitimais. Es decir, la esposa de tu juventud, kitimais. Muy bien. Matnele, aprendió, perdón, Rabiudá, le Rabisag, le enseñó Rabiudá a Rabisag, veré a su hijo, una veraita. ¿Qué dice esa veraita? En Adam Motze Korot Ruach, es decir, la persona no recibe placer, el amistó Rishoná, más que de su primera esposa, Shenemar, como dice el versículo, Yehi Mekoreja Baruch, que sea tu mejor bendito, Usmach me eshet neureja, y regocíjate de la esposa de tu juventud. Bien, muy bien. Continuamos. Y dice, Amarlo le dijo Rabishak, su hijo, a su padre, que Gonman, es decir, Mihu, ¿cuál es el ejemplo de Eshet Neurim, de mujer de tu juventud, cuyo marido se alegra con ella? Amarlo le dijo la viuda, que Gon y Meja como tu madre. Pregunta la Gemara, Eni, ¿acaso puede ser que la viuda se regocijó de su esposa, que era la madre de Rabbi Ishaq? Veja, Mikrele, si él la llamaba, la viuda le Rabbi Ishaq Bere, le leía el versículo, la viuda, al Rabbi Ishaq su hijo, Umotse ani mar mi mavet, yo encontré más amargura que la muerte. Eta isha asher hi metzodim va haramim, es decir, de la mujer
que me tiene atrapado. Amarlo, le dijo Rabbi Isaac, no, que Gonman, ¿como quién? Amarlo, le dijo Rabbi Judá, que Gon y Meja como tu madre. Entonces, por un lado le está diciendo que se regocijó con ella y por otro lado le está diciendo que es como una prisión de amargura. Responde a Gemara y dice, Matkif, Tekifa, Eibure me habrá Mila. Es decir, que ella era se enfadaba mucho y por eso la llamaba como esa malcodet, como esa trampa. Pero por otro lado, después se tranquilizaba muy rápido y ahí valía la pena y se regocijaba con ella. Amar Rab Shmuel bar Uña Mishme de Rab. Dijo Rab Shmuel bar Uña en nombre de Rab. Isha Golem. La mujer es como la materia prima. Veena Koretet Berit. Es decir, Clomar me mi, perdón. Es decir, mitjaber tu mitabeket. No se apega. Es decir, no siente apego por las cosas. Ella, de mí, Sheasa Keli, más que por aquel que la convirtió en un Keli, en un recipiente. Sheneemar, Kibo Alai, Josai, Hashem Sebaot Shemu. Porque aquel que Boel, que tuvo por primera vez relación contigo, es Hashem, es el que te hizo. Es decir, el primer esposo con el cual la mujer tuvo relación y esa relación hizo que ella se convierta en un receptáculo de vida, esa es el único por el cual ella siente aprecio. Tana se enseñó una veraita. En ish met ela leishto, ve en isha meta ela lebaala. Es decir, que el que siente más la falta de el que muere por el marido es la esposa, y cuando muere la esposa es el marido. En Ishmet alistó, el alistó, Shenemar, como dice el versículo, vayamos Elimelech Ish Naomi, murió Elimelech. El marido de Naomi, ¿quién es el que lo sintió? Naomi, que murió su marido. Ven, Isha Meta era Lebalá, y la mujer muere más que para nadie, para su marido. Shenemar, como dice el versículo, Vani Beboim y Padán, Meta Alay Rachel, cuando yo venía de Padán, en Aram, murió para mí, sobre mí Rachel. Es decir, que es el que más sintió esa pérdida. Jacob, vimos en la Mishnah. En Roí notó, no se le ve al rey cuando se está cortando el pelo. Trae la Gemara una braita y dice, Tanur Rabban enseñó a nuestros sabios una braita. Melech mistaper, mejor yo. El rey se corta el pelo todos los días. Kohen Gadol, me'erev Shabbat le'erev Shabbat. Es decir, una vez por semana. Kohen Ediot, un Kohen normal, Ejad lishoshim yom, una vez cada 30 días. Explica la Gemara el origen de esta ley y de esta vereita. Y dice, Melech mistaper bejol yom, el rey se corta el pelo todos los días, Shenemar, Melech beyofio, tejezena eneja. Un rey en su belleza van a ver tus ojos. Es decir, que tiene que verse bien todos los días. Para Kohen Gadol, Merev Shabbat, ¿por qué cada viernes, de viernes a viernes? Amar Rab Shmuel bar Nachman, Amar Rab Yohanan, dijo Rab Shmuel bar Nachman en nombre de Rab Yohanan, Oil, Umeshamerot, Mitchachot. ¿Por qué? Porque las guardias de los Kohanim se cambiaban cada semana. Entonces, para que cuando llegue la nueva guardia vean al Kohen presentable, entonces por lo menos de viernes a viernes. Ahora, Kohen Ediot, un Kohen normal, que dijimos una vez cada 30 días. Ejadli Shoshim Yom. Dichtiv está escrito, Verosham lo yegaleju, sus cabezas no afeitarán. Uferá, es decir, un cabello largo, lo yeshaleju, no van a dejar crecer. Pera, este cabello, la palabra pera, can, para, amur b'makom. Es como esa palabra para que está dicha en otro lugar. Vehu minazir. Es decir, ¿dónde está dicho otra vez esa palabra pera? Con respecto al nazir es el nazareo que se dejaba crecer el pelo. Ketiva también está escrito ahí pera,
lo yeshaleju, es decir, no mandarán su caballo a que crezca descontroladamente. Uktiva Tavi está escrito, Gedol pera se arrolló, dejó crecer el cabello de su cabeza. Male halan, igual que ahí, con respecto al Nazir son 30 días, Sheloshim, Afkan, aquí también, Sheloshim, es decir, no puede dejarme de 30 días crecer el pelo. Utnan Nami también fue enseñado, Stam Nezirut, Sheloshim Yom, que un Nazir por defecto, el que dice voy a ser Nazir sin especificar por cuánto tiempo, son 30 días por lo menos. Ahora pregunta la de Hatam, y ahí, con respecto al Nazir, Minalan, ¿de dónde saben que un Nazir por defecto son 30 días? Amar Rav Matna, dijo Rav Matna, de Marca dice el versículo, Kadosh Yiye, es decir, consagrado será. Ahora, de la palabra Yiye, Begematria Atlatin, en su valor numérico, la palabra Yiye, Yud Hei, son 30. La Yud vale 10, la Hei vale 5, la Yud vale 10, la Hei vale 5, 15 y 15 son 30. Amarle, para Valle, dijo Rafa Valle, dice Emma, a lo mejor podemos decir que la intención del versículo, Ufera lo yeshaleju, es decir, que no dejarán crecer su pelo, Shelo lirbo, es decir, que no deje crecer el cabello del todo. Responde la Gemara y dice, Amarle, le dijo así, Iketiv, ¿acaso si estuviese escrito lo yeshaleju pera, no dejarán crecer su cabello? Que de Camarta. Entonces sería como tú dices. Hashtag dictiv, Ufera, pero ahora que invirtió el orden de la Torah y dijo, y su cabello no dejará crecer, Ufera lo shaleju, entonces, nosotros lo que explicamos, pera, es decir, el cabello que creció 30 días, lehebe estará permitido, verrak shiluje, es decir, solamente dejarlo crecer más allá de eso, le shaleju, que no lo deje crecer más que eso. Pregunta la Gemara. Y ají, si es así, que aprendimos que está prohibido que el Cohen Gadol se deje el cabello crecer. Aidna, Nami, también en estos días, los Kohanim deberían cortarse el pelo todos los 30 días. Pues, ¿por qué no encontramos que los Kohanim son meticulosos sobre esta ley? Responde la Gemara y dice, Shelomdim, Sheisur Gidul, Sear, Enonoheg, Bismanazé. Nosotros aprendemos que la prohibición de dejarse crecer el pelo no rige en estos días. Dumia de Din, al igual que el Din, que el juicio, que está prohibido, Shideto al Kohanim, Enonoheg, Bismanazé. Es decir, que no podían sentarse en el tribunal. Bekach Lomdim, y así aprendemos. Mamatzinu, Beisur Shitat Yain. Ah, perdón. Dumia de Yain, al igual que la prohibición del vino. Es decir, que hoy los Kohanim no tienen prohibido beber vino. ¿Por qué? Porque ya no hay servicio en el Betamikdash y ya no hay problema de que se puedan emborrachar y no puedan entrar al Betamikdash. Entonces dice Bisman, perdón. Entonces dice Mayain, igual que el vino, Bisman vía cuando venían al Betamikdash. Es decir, Bisman Sheyesh Betamikdash Ve'efshar Labo el Av, mientras existía el Betamikdash era posible que fueran ahí. Solamente entonces, Ude Asur, es que está prohibido. Entonces, Shelo Bisman vía, cuando no hay posibilidad de ir al Betamikdash. Share está permitido el vino. Af Perúa, Perueros, entonces dejar crecer la cabeza. Bisman vía, cuando se podía ir al Betamikdash, Asur está prohibido. Lo Bisman vía, Share, pero cuando no se podía ir al Betamikdash está permitido. Pregunta nuevamente la cámara. Beyain, y el vino en sí mismo. Shelo Bisman vía, cuando no hay Betamikdash no se puede ir al Betamikdash. Share, ¿acaso está prohibido, permitido? Betania, si se enseñó en una veraita, Rabbi Omer, Omerani, Rabbi dice, yo digo, Kohanim, Asurim, Lishtot, Yain, Leolam, los Kohanim tienen prohibido beber vino por siempre. Balma ese, pero se cantó, kilkalto, pero ¿qué puedo hacer? Klomar, ma, shematir lahem, Lishtot, Yain. Hubo a Jurban, es decir, aquello que se estropeó, es decir, el hecho que estropeamos el Betamikdash, estropeamos el mundo sin Betamikdash, es lo que les hizo que les permita beber vino. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Amar a Valle. Dijo a Valle sobre esa veraita, que man
Shete Kahane Hamra Haitna. Entonces, es decir, al Misomjim, sobre quién se apoyan los Kohanim que beben vino en estos días. Que Rabbi, a la opinión de Rabbi, Miklal, de Rabanán Asre, porque los Kohanim, se entiende entonces que lo prohibieron el vino, también para los Kohanim. Entonces responde la Gemara y dice, Hatam, con respecto a beber vino, Eno Asur Meikaradin, no está prohibido a priori. El Ahainu Tama, ¿cuál es el motivo por el cual prohibieron los sabios a los Kohanim beber vino cuando había Betamigdash? Dice, Meherá, y van a Betamigdash. ¿Por causa de qué? Porque a lo mejor prontamente se va a reconstruir el Betamigdash y van a estar bebidos y no van a poder entrar a servir. Ubeinyan, Kohen, Haraui, la Abudá. Entonces, cuando es un Kohen que es apto para el servicio, cuando se construye el Betamigdash, Beleka, y entonces, Bainan, vamos a necesitar y no habrá un Kohen, estarán todos bebidos. Beleka, a Hanami, entonces aquí también prohibieron los Kohanim dejarse crecer el cabello. Share, Baina Cohen a Raúl Lauda, porque de repente puede ser que necesitamos un Cohen apto para el servicio divino, porque se reconstruye el Betamikdash. Beleka, y no haya, porque tengan el pelo crecido. Responde que María dice, ajá, con respecto al corte de pelo, Efshar, es decir, se podría, si se reconstruye el Betamikdash ahora de repente, debe saber Beayel, le puede cortar el pelo ahora y que vaya después a servir. Hatamnami, con respecto al beber vino también. Efshar de Nayem Purta, es decir, puede dormir un poco. Ve ahí él y después ir al Betamigdash, dormir un poco la mona. E ir. Además, Rab, pues dijo Rab Aham, Alija, es decir, el hecho de caminar por el camino, Derech, 1000, una distancia de 1000, Veshená, Koshehu, Mefinim, es decir, caminar o dormir un poquito, ya libera el espíritu del vino. Mavirim etayain, ¿sí? Hacen que se pase el efecto del vino. Vela Bitmar, Ala, Vejiló, Shanino, ¿y acaso no estudiamos de las palabras de Rabaja? Amar Rab, Nachman, Amar Rabba, Rabba Abúa, perdón, dijo Rab Nachman que dijo Rabba Bar Abúa. Lo Shanu, esto fue enseñado, es decir, que sirve dormir y caminar para expulsar el vino. Ela, Sheshata, que de Revit, es decir, si bebió una cantidad de un Revit, Abalioter, de Revit, pero si bebió más que un Revit, que un cuarto, entonces ahí, Kol Sheken, Derech, Torado, Torato, es decir, el hecho de caminar le va a perjudicar. Veshená, Meshakartó, y el hecho de dormir lo va a emborrachar más. Rabashi, Amar dijo Rabashi, otra explicación. ¿Por qué con respecto al vino está prohibido los Kohanim en este día y con el corte de pelo no? Dice, Shetuye Yain, Dimjale, es decir, Shemejalilim et Aboda. El hecho de beber vino te va a llevar a que incluso si pudiese ir al Betamigdash, lo vas a hacer mal la boda y vas a acabar dejándola de hacer. Gazdru Urabanan. Sobre eso entonces decretaron los sabios. Pero, pero Erosh, el hecho de cortar el pelo de la cabeza, velo mejale, no va a anular el trabajo. Lo Gazdru Urabanan, sobre eso no decretaron los sabios. Pregunta la Gemara sobre la explicación de Rabashi. Es decir, que los que se cortaron, se afeitaron la cabeza, no anulan su trabajo, no afecta a su trabajo. Métibe, tenemos una oposición de una veraita. Veelu se mita. Es decir, esos koanim que se preocupan, shedanim bemita, que juzgan pena de muerte. Y mavdu bamigdash que shehem peru'e rosh veshetuye yain. Es decir, si ellos trabajan en el Betamigdash cuando estaban con el cabello descubierto y además bebidos, a priori parecería una dificultad.
Bishlama shetuye yain, yo puedo entender los que bebieron vino. Dichtifos, está escrito yain beshejar al test, que vino y licor no beban. Ata, ubaneja, velo tamutu. Tú y tus hijos si no morirán. ¿Qué se entiende? Shekohen, haoved, que el cohen que sirve. Ejal shetehe yain, shete yain yamut. Que después de que bebió vino va a morir. El aparú arroz. Menalan, de donde sabemos que el que destapa su cabeza también, Shebemita, que también tiene pena de muerte. Real Corjuenu, y seguro que por fuerza mayor, ¿cuál es el origen? Mi de Itkash, como aquello que se preguntó, dice Shetuye Yain Lifru'e Rosh, Ketib. Es decir, Mikaj, de aquí aprendemos que equiparó la Torah al bebido con el que se rapó la cabeza. Shara Ketiv está escrito en Yehezkel con respecto a los Kohanim, pero Sham lo yekalehu, Ufera lo yeshalehu, es decir, no afeitarán sus cabezas y no recortarán el pelo de la barba. Veyain lo ishtu, y termina diciendo el profeta, dice, y vino no beberán, kol Kohen, todo Kohen. Toshim, y ahí explicamos, Ma Matzinu, ¿qué encontraste? Bekoanim, son respecto a las Koanim, Sheavdu Bamigdash, Shetuye Yain, que sirvieron en el Betamigdash estando borrachos. ¿Cuál es su pena de muerte? ¿Cuál es su pena, perdón? Shedinam Bemita, tiene pena de muerte. Entonces, Av también, que Sheavdu, cuando sirvieron en el Betamigdash, Peru erros, con la cabeza destapada, Bemita también entonces tendría que tener pena de muerte. Mane, Vealotja, Aderech, y sobre este camino aprendemos también nosotros. Dice, ma, igual, Yain. ¿Qué encontraste en los Shetuye Yain, en los que están bebidos de vino? De Mehale Abodá, es decir, Sheabdu Beshikuratam, que sirvieron estando borrachos. Afperu Rosh, de Mehale Abodá, también los que están con la cabeza descubierta, también hicieron su trabajo. Bekashi, tenemos una dificultad sobre Rabashi, que dijo que los perúes Rosh, los que tienen la cabeza destapada, no pueden profanarse para servir en el Betamigdash. Pregunta la Gemara. Amarle Rabina, le Rabashi le preguntó Rabina a Rabashi, hay esta ley de que el parú Rosh, el que tiene la cabeza descubierta, tiene pena de muerte. Shenilmad Mehekesh, lo aprendemos de la yuxtaposición del versículo de Yehezkel, Ben Parue Rosh, Eshetuye Yain, que de él, entre los que son con la cabeza destapada o con la cabeza rapada y los que beben vino, como vamos a ver el versículo. Dice, Ad de lo ata Yehezkel. Entonces, hasta que no llegó Yehezkel, Manama Amera, ¿qué dijo entonces la Torah? Dice, Veletaamech, según tu punto de vista, Hade Amar Rabjizda, aquello que dijo Rabjizda, Dabarze, esta cosa, que el Cohen Mumar, que no está completo, de Cohen Arel y el Cohen que no está circuncidado, Asur Baboda tiene prohibido el servicio divino. Mitorat Moshe Rabenu, Lola Matnu, H. Yabo Yehezkel, Belimdaenu. No lo aprendimos de la Torah hasta que no vino Yehezkel y nos lo enseñó. Kol Ben Nehar, Arel, Lev, Vearel Basar, lo llevó el Amigdash, es decir, toda aquella persona extraña que sea incircunciso en su corazón y en su piel, que no venga al Bet Amigdash, le shareteni para servirme. Adeló va a Yehezkel hasta que no llegó el profeta Yehezkel. Manambra, Azman Yehezkel, me dejan Nuhu. ¿De dónde sabemos? Ela, entonces necesariamente, Gemara Gemirele, es decir, que fue algo que recibió Moshe del monte de Sinai, una que dura Shabbat. Ela, muy bien, Gemara Gemirele, Beata Yehezkel, ve
Seja Acre. Y vino Yehezkel y lo reforzó con un versículo. A Hanami, aquí también. Gemira, Gemírale. Veate Yehezkel, veas Meja Ikra. Es decir, es una que es de la Shabbat y vino Yehezkel y trajo un versículo para reforzar. Para Mai, Jesús, Yehsemu Edrashehem. ¿Qué significa lo que dice el versículo? Que Sum Yahsemu Edrashehem. Con respecto a los Kohanim. Tana, se enseñó en una veraita. Que min tisporet lulainit. Es decir, el tipo de corte de pelo que tienen que hacer. Nos llamará Maitis Poret Lulainit. ¿Qué es ese tipo de pelo Lulainit? Responde a Gemara, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda, nombre Shmuel, Tisporet Yehidaa. Es un tipo de corte de pelo especial en su tipo. Ejidame, ¿cómo es esto? Amar Rabashi, dijo Rabashi, Rosho Shelze, Betzad, Veikaro Shelze. Es decir, por un lado pone la cabeza y por el otro lado pone los pelos. Ujú. Dice Shalu, el Rabbi, preguntaron al Rabbi, ¿es de Utisporet Shel Kohen Gadol? ¿Cuál es el corte de pelo del Kohen Gadol? Amar Lahen les dijo, Tseuru, salid y mirad, mi Tisporet Shel Adam Beshem Ben Elisha. Fijaos en el corte de pelo de esa persona que se llama Ben Elisha. Tania Beberaita. Perdón, Tania, se enseñó en una beraita. Rabbi Omer, ¿qué dijo Rabbi? Lo al Hinam Pizer et Elisha. Edma Maota. Es decir, no es así gratuitamente que Elisha esparció sus monedas. Lilmod etota atisporet, para aprender de ese corte de pelo. Ela karet li leharot bo tisporet shel kohen gadol. Ela, perdón, entonces, ¿cómo termina? Dice, no es gratuitamente que esparció las monedas, de la de tota tisporet, ela, sino que de leharot bo tisporet, para mostrar su corte de pelo, shel Kohen Gadol del Kohen Gadol. Adran alas Kohen Gadol, Adran alas Kohen Gadol, Adran alas Kohen Gadol, leemos a ti capítulo Kohen Gadol Bezrat Hashem y Belin Neder. Que tengamos una excelente noche. Jisku Veimsu.